Ella le dio la vida, y a cambio, él la condenó a una muerte lenta y silenciosa en la habitación más olvidada de la casa. Soy Mercedes, y la historia que voy a contarles no es una ficción lejana ni una parábola antigua, sino un retrato cruel y visceral de lo que sucede cuando el amor incondicional de una madre se encuentra con la más fría y calculadora de las traiciones. Bienvenidos todos a nuestro canal, contado por una millonaria. Antes de sumergirnos en las profundidades del alma humana, te pido que dejes tu comentario sobre lo que significa para ti la lealtad familiar. Le des al botón de me gusta si crees en el poder de la redención y, por supuesto, te suscribas para no perderte ninguno de nuestros viajes. La historia de Estefanía es un poderoso testimonio de que la verdadera riqueza no reside en las propiedades que poseemos, sino en la dignidad que nunca podemos permitir que nos sea robada. Es un sombrío recordatorio de que el enemigo más peligroso a menudo no llama a nuestra puerta, sino que ya posee la llave, conoce nuestras debilidades y se sienta a nuestra mesa, llamándonos madre, mientras planea secretamente tomar posesión no solo de nuestras posesiones, sino de nuestra propia esencia y cordura, transformando el santuario del hogar en una prisión privada. Todo comenzó con un acto de compasión, la respuesta más pura e instintiva de una madre al ver a su hijo en necesidad. Estefanía, una mujer que había enterrado a su marido años antes y había llenado el vacío de la casa con los recuerdos de toda una vida, vivía en una modesta paz, llena de rutinas sencillas y una soledad que ya no le pesaba. Su mundo, contenido entre las paredes de aquella casa que ella y su difunto esposo construyeron con sudor y sueños, era un universo de orden y cariño. Cuando su hijo, Damián, apareció en su puerta con la cabeza gacha, trayendo consigo a su esposa, Roberta, y a su pequeña nieta, Juana, el corazón de Estefanía no vio una carga, sino una misión. La crisis financiera que los había golpeado era para ella solo una tormenta pasajera que su puerto seguro podía proteger. Ella no lo dudó. Ella abrió sus puertas, sus brazos y su alma, impulsada por una fuerza que solo una madre comprende. La certeza de que su nido existe para proteger a sus hijos, sin importar su edad o circunstancias. En ese momento, no vio la sombra en los ojos de Roberta, ni la debilidad en el carácter de Damián. Ella vio que solo su familia necesitaba de ella, y en su ciega generosidad los recibió, sin saber que acababa de invitar a sus propios verdugos a su sagrado refugio. Las primeras semanas fueron un disfraz de armonía, una actuación familiar donde cada uno desempeñaba su papel con sonrisas forzadas. Sin embargo, la gratitud inicial de Damián y Roberta rápidamente comenzó a disolverse, dando paso a una neblina tóxica que envenenó sutilmente el aire de la casa. Roberta fue la primera en mover las piezas en este cruel tablero. Todo empezó con pequeñas cosas, gestos que podían interpretarse como ayuda, pero que en realidad eran tomas de poder. Un jarrón de flores se movía de un lado a otro, una crítica disfrazada de sugerencia sobre la sazón de la comida que Estefanía preparaba desde hacía décadas. El volumen del televisor, siempre un poco más alto de lo que la anfitriona consideraba cómodo. Estefanía, en su humilde sabiduría, percibió la intención detrás de cada acto, pero eligió el silencio, creyendo que el amor y la paciencia podrían apaciguar ese espíritu inquieto. Ella comenzó a caminar de puntillas por sus propios pasillos. Su presencia, una vez soberana, ahora era una pregunta, un permiso silencioso que necesitaba pedir para existir. Damián, por su parte, permaneció en una cobarde neutralidad, espectador pasivo de la lenta erosión de la autoridad de su madre, fingiendo no ver las pullas que le lanzaba su mujer, porque enfrentarlas significaría tener que tomar partido, y él ya había elegido el suyo en silencio. El golpe que finalmente rompió el dique de la negación de Estefanía no vino de Roberta, la esperada fuente de hostilidad, sino de la boca de su propio hijo, la herida más profunda que una madre puede recibir. Ocurrió un martes gris,
durante una discusión banal sobre las facturas del mes que habían aumentado drásticamente. Con una calma que hacía aún más cortantes sus palabras, Damián, acorralado por la presión financiera y envenenado por la constante insatisfacción de Roberta, miró a su madre, no con los ojos del niño, que ella había criado, sino con la fría mirada de un acreedor, y entonces dijo la frase que resonaría en su alma para siempre: «Mamá, entiéndelo de una vez. Si no fuera por tu pensión, por este dinero que entra cada mes, ni siquiera necesitaríamos estar aquí contigo». En ese momento, el tiempo se detuvo. Cada palabra era como un clavo clavado en todo lo que Estefanía creía ser: madre, refugio, matriarca. Ella comprendió, con una claridad devastadora, que su valor para él ya no estaba en el condescendiente amor, ni en el sacrificio, ni en la historia que compartían, sino en una cifra mensual. Ella ya no era la raíz de la familia, era simplemente el suelo del que extraían sus recursos, una utilidad que había que tolerar hasta que se agotara. El dolor era tan físico que sintió que la dejaban sin aliento, una traición que no solo le rompió el corazón, sino que pulverizó los cimientos mismos de su identidad. A partir de ese día, el silencio en la casa de Estefanía adquirió una nueva textura, más densa y cargada de un desprecio que ya no necesitaba palabras para ser comunicado. Se encogió en sí misma, moviéndose entre las sombras de una casa que ahora parecía burlarse de ella con cada objeto y cada recuerdo. Las comidas se convirtieron en un ejercicio de invisibilidad, donde comía apresuradamente, sin probar la comida, solo para poder retirarse a la soledad de su habitación lo más rápido posible. Oraciones que antes eran conversaciones de agradecimiento y peticiones de paz, se convirtieron en lamentos silenciosos, un cuestionamiento constante a Dios sobre qué pecado había cometido para merecer tal castigo proveniente de su propia carne. La imagen de Damián, su hijo, quedó irremediablemente empañada. En su lugar había un extraño de mirada fría, un hombre que la había reducido a una transacción financiera. Roberta, al constatar la victoria, consolidó su poder sin ninguna sutileza. Ahora ella reinaba de manera absoluta, y Estefanía ya ni siquiera era una invitada en su propia casa. Era un fantasma, un viejo mueble que se toleraba por comodidad, pero cuya presencia ya no aportaba ningún valor ni alegría a los nuevos dueños del territorio. Fue en ese desierto emocional, en ese estado de completa anulación espiritual, que Damián y Roberta decidieron dar el golpe final, el movimiento que les garantizaría el control total e irrevocable. La idea de transferir la propiedad de la casa fue introducida con la delicadeza de una serpiente, envuelta en palabras de precaución y falsa preocupación. Se acercaron a ella una noche, utilizando un tono suave y planificado, hablando de burocracia, hacer el futuro más fácil y proteger el patrimonio familiar. Damián, el actor principal de este teatro de crueldad, le tomó la mano y le dijo que eso era solo un trámite para poder usar la propiedad como garantía, conseguir un préstamo y finalmente aliviar la carga que representaban para ella. Cada palabra era un dulce veneno diseñado para explotar su vulnerabilidad y su desesperado deseo de recuperar una migaja de afecto. Estefanía, con el alma ya agotada de luchar y el corazón convencido de su inutilidad, no tuvo fuerzas para resistir. El viaje al registro civil fue una mezcla de humillaciones. Mientras el oficial leía los términos que ella apenas entendía, sintió la sonrisa victoriosa de Roberta ardiendo en su espalda y la mano de Damián en su hombro, no como un gesto de apoyo, sino como el peso de un carcelero. Al firmar ese papel, no solo estaba transfiriendo un activo material, ella estaba entregando el último bastión de su identidad, el testamento del amor de su difunto esposo, y firmando, en esencia, el certificado de defunción de su propia soberanía. Apenas se había secado la tinta del documento cuando se reveló el verdadero rostro de la tiranía en su forma más grotesca y humillante. Con la escritura en la mano, Damián y Roberta ya no necesitaron máscaras. Su posesión legal de la casa les dio la audacia de llevar a cabo el acto final de borrar a Estefanía,
Fue Roberta quien anunció la decisión, con la frialdad de un general que comunica una orden de batalla. La habitación de Estefanía, el santuario que albergaba casi 50 años de su historia, se transformaría en oficina para Damián, un espacio más productivo para el futuro de la nueva familia. No hubo ninguna petición, no hubo diálogo, fue un decreto. Mientras Roberta hablaba, Damián permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto cualquiera de la pared. La cobardía le impedía mirar a la madre, a la que, en ese mismo instante, estaba despojando de su última dignidad. El nuevo hogar de Estefanía sería el lavadero, una habitación fría, húmeda y sin ventanas, donde un fino colchón estaba tirado directamente al suelo. El proceso de mudanza fue rápido e impersonal. Sus pertenencias, las fotografías con su marido, el rosario que había recibido de su madre, todo estaba amontonado en cajas y relegado a ese rincón de servicio, junto a la lavadora y el perpetuo olor a lejía. Acostarse por primera vez en ese colchón fue el colmo de su desolación. Ella no solo estaba durmiendo en el suelo, estaba siendo enterrada viva bajo el peso de la más impensable de las traiciones. Pero es precisamente en el punto más oscuro de la noche cuando la luz más pequeña se convierte en un faro. Y la luz de Estefanía llegó en la forma más pura e inesperada: su nieta, Juana. El niño, con la sabiduría inocente que pierden los adultos corruptos, vio lo que sus padres se negaron a ver. Ella no vio a una anciana inútil ni una carga, sino a su abuela, la mujer de manos cálidas que contaba las mejores historias y cuyo regazo era el lugar más seguro del mundo. Mientras Damián y Roberta trataban a Estefanía como invisible, Juana la buscaba. Eran gestos secretos, pequeños actos de rebelión amorosa. Una galleta robada de la cocina y entregada con una sonrisa cómplice en la tenue luz del lavadero. Un dibujo de una reina con el nombre Abuela escrito en letras torcidas, dejado debajo de la almohada. A veces, en mitad de la noche, la niña se acercaba sigilosamente al colchón en el suelo, abrazaba el cuerpo acurrucado de Estefanía y susurraba «Te amo», antes de correr de vuelta a su cama. Para Estefanía, que se había resignado a morir en ese olvido, cada uno de estos gestos era como una gota de agua sobre una tierra reseca. Era la prueba de que ella todavía existía, de que su amor todavía encontraba eco en el mundo. El amor incondicional de aquel niño, un amor que no pedía nada a cambio, comenzó a regar una semilla de resistencia que Estefanía creía muerta y enterrada desde hacía mucho tiempo. El amor de Juana fue la chispa, pero para que la llama de la rebelión se encendiera verdaderamente, el viento del mundo exterior tuvo que soplar en esa prisión doméstica. Este viento llegó en la forma de Francisca, una amiga de la infancia de Estefanía, una mujer de risa fuerte y espíritu indomable que, preocupada por el prolongado silencio de su amiga, decidió aparecer sin avisar un jueves por la tarde. La visión que la recibió en la puerta casi la hizo retroceder. En lugar de la Estefanía vibrante y serena que conocía, encontró una figura pálida y encorvada, con ojos que cargaban con el peso de un siglo de tristeza. Francisca, con su aguda percepción, ignoró la tensa bienvenida de Roberta y la incomodidad de Damián, y se centró en su amiga. Insistió en dar un paseo por el barrio, una excusa para sacarla de ese ambiente asfixiante. Y fue allí, bajo el sol de la tarde, lejos de los oídos de los verdugos, donde la presa se rompió. Estefanía, con la voz entrecortada por la vergüenza y el dolor, lo contó todo. Cada humillación, la sentencia sobre la pensión, la casa firmada, el colchón en la lavandería. Francisca no ofreció palabras de consuelo. Su rostro se cerró en una máscara de furia justa, una rabia que Estefanía no se permitió sentir. Ella no dijo, «Pobre de ti». Ella dijo, «Esto no va a quedar así. No van a destruir a la mujer que conozco. Vamos a luchar». La promesa de Francisca no fue vacía. Era una mujer de acción, y su primer movimiento fue concertar una reunión con Omar, un abogado jubilado que vivía a unas cuadras de distancia, un viejo conocido cuya reputación de integridad e inteligencia era legendaria en la comunidad.
La reunión fue en una pequeña cafetería, un territorio neutral donde Estefanía, por primera vez en meses, podía respirar sin sentir el peso de la vigilancia. Omar, un hombre de cabello blanco y mirada penetrante, escuchó el relato de Estefanía de principio a fin, sin interrumpir, solo uniendo las yemas de sus dedos a medida que se desarrollaba el relato. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue de lástima, sino de análisis. Luego la miró fijamente a los ojos y dijo con voz profunda y firme: «Señora Estefanía, lo que usted describe no es solo una tragedia familiar. Lo que hicieron su hijo y su nuera tiene nombres legales muy claros: coacción, abuso de persona vulnerable, engaño y posiblemente extorsión. No solo se aprovecharon de su amor, sino que cometieron delitos». Esas palabras fueron al mismo tiempo un bálsamo y un shock. Al darle a su dolor nombres técnicos y legales, Omar lo transformó. Su sufrimiento ha pasado de ser una vergüenza personal a una injusticia documentable. La idea de demandar a su propio hijo era un abismo que la aterrorizaba, pero por primera vez vislumbró la posibilidad de no ser víctima, sino autora de su propia liberación. La decisión de luchar no nació en un arranque de coraje, sino que se forjó en el silencio de las noches de insomnio, en el frío suelo de aquel lavadero. Estefanía libró una guerra dentro de sí misma, con el instinto maternal que le decía que debía perdonar y la recién despertada necesidad de sobrevivir. La imagen que finalmente inclinó la balanza fue el rostro de Juana, durmiendo plácidamente después de haberle traído a escondidas un vaso de agua. Ella comprendió que rendirse ante esa tiranía no sería un acto de paz, sino una lección de sumisión enseñada a su nieta. Luchar por su dignidad era también luchar por el futuro de Juana, para demostrarle que ninguna mujer debía aceptar ser borrada. Con esta resolución firme en su corazón, aceptó la ayuda de Omar y Francisca. Su misión ahora era clara y peligrosa: convertirse en espía dentro de su propio territorio ocupado. Francisca le dio un pequeño cuaderno y un bolígrafo, y estos simples objetos se convirtieron en sus armas. Escondida entre los paños del suelo, comenzó a documentar el infierno. Cada comentario sarcástico de Roberta, cada suspiro impaciente de Damián, las noches en que la comida escaseaba deliberadamente para ella. El acto de escribir fue transformador. El dolor, antes una niebla que la asfixiaba, ahora se volvió claro, factual, una lista de acusaciones. Ella ya no era la loca, la senil, la exagerada. Ella fue la cronista de un crimen, y su cuaderno era prueba irrefutable de su cordura y de su opresión. Mientras Estefanía construía su dossier de tristeza, no se dio cuenta de que el aliado más poderoso en su causa no estaba en el Código Penal, sino en observar todo con ojos atentos y corazón puro. Juana, la nieta, se convirtió en la testigo silenciosa y crucial. La niña, con una inteligencia emocional que superaba con creces la de sus padres, sintió la tensión y la injusticia en el aire. Ella vio a su abuela estremecerse cuando su madre entró en la habitación y notó que el cuaderno secreto aparecía y desaparecía de su escondite. La complicidad entre ambos se profundizó, transformándose en una alianza no declarada. Estefanía nunca le pidió a su nieta que espiara, sino que compartió su verdad en un lenguaje sencillo. «La abuela tiene frío aquí», dijo, y Juana le trajo una manta extra. El momento decisivo ocurrió una tarde, cuando Roberta, irritada, le arrebató una manzana de la mano a Estefanía, diciéndole que el azúcar demasiado no hacía bien a los viejos. Juana, que vio la escena desde la puerta, se acercó a su madre y le preguntó con una voz firme que desmentía su edad: «¿Por qué no dejas comer a la abuela? Eso es cruel». La acusación directa y infantil, viniendo de la persona que Roberta más quería moldear a su imagen, la dejó sin palabras. En ese instante, Estefanía supo que la verdad de una niña podía ser el arma más poderosa en un tribunal de adultos. El día que Omar presentó la demanda fue el día en que Estefanía declaró su independencia, un acto de guerra librado no con armas, sino con hojas membretadas que soportaban el peso de su dolor acumulado. La llegada del alguacil a la casa fue un acontecimiento cataclísmico que destrozó la fachada de normalidad para siempre.
La reacción de Roberta fue un estallido de furia e incredulidad. Ella marchó hacia el lavadero, agitando la citación en el aire como una bandera de batalla, con el rostro contorsionado en una máscara de desprecio. «Vieja ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿te has vuelto loca?», gritó, palabras diseñadas para intimidar, para hacer que Estefanía se echara atrás y se sintiera culpable. Damián, por el contrario, palideció. En él, la ira se mezclaba con el pánico de la vergüenza pública, la aniquilación de su imagen de buen hijo. En lugar de afrontar la verdad, inmediatamente construyó una narrativa defensiva en su mente. Su madre no estaba actuando por sí sola, estaba siendo manipulada por la bruja Francisca. Era más fácil creer en una conspiración externa que admitir la monstruosidad de las propias acciones. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla abierto. Las hostilidades, antes veladas, ahora eran explícitas, pero Estefanía, por primera vez, sintió una armadura invisible a su alrededor. Era la armadura de la verdad y ya no estaba sola. El período previo a la audiencia fue un momento de preparación meticulosa, una especie de entrenamiento para la batalla final por el alma de Estefanía. Omar se convirtió en el estratega, Francisca en el guardaespaldas emocional y Juana en el arma secreta. Francisca se encargaba de sacar a Estefanía de aquella casa todos los días, aunque fuera para sentarse en una banca del parque, asegurándose de que su amiga respirara un aire no contaminado por el odio. Mientras tanto, Omar se reunió con Estefanía, leyendo y releyendo junto a ella las notas del cuaderno, transformando las lágrimas y la humillación en sólidos argumentos legales. La conversación con Juana se llevó a cabo con delicadeza quirúrgica. Lejos de presionarla, Omar la invitó a tomar un helado con su abuela y Francisca, y allí, en un ambiente distendido, simplemente le pidió que le contara cómo eran sus días en casa. La niña, sin vacilar, narró los hechos con una claridad aterradora. Mamá se pelea con la abuela y papá no dice nada. Le quitaron su habitación. La abuela llora por las noches. No había dramatismo en su voz, solo la comprensión de una verdad que para ella era simple. La pureza de ese testimonio fue más devastadora que cualquier argumento legal, y Omar sabía que la justicia, por ciega que fuera, tendría que inclinarse ante la verdad dicha por la boca de un niño. El día de la audiencia llegó con la solemnidad de un día de ejecución. La sala del tribunal, con su madera oscura y sus techos altos, parecía un templo diseñado para intimidar y disminuir. Estefanía, sentada entre Francisca y Omar, se sentía como un pequeño barco en un océano tempestuoso. Al otro lado de la habitación, vi a Damián y Roberta, una imagen de indignación justa y calculada. Roberta susurró furiosa a su abogado, con el cuerpo rígido como si fuera la verdadera víctima, mientras Damián evitaba a toda costa sostener la mirada de su madre, su rostro pálido, una mezcla de culpa y resentimiento. Su estrategia fue clara y brutal: desacreditar, difamar y pintar a Estefanía como una anciana senil y manipuladora. Cuando la llamaron a declarar, le temblaban las piernas. Por un momento, mientras miraba a su hijo, vio al niño con las rodillas raspadas al que una vez había consolado. El dolor de ese recuerdo casi la silenció, pero entonces, guiada por la voz tranquila de Omar, comenzó a hablar. Sin odio, sin drama, simplemente abrió las páginas de su alma y de su cuaderno, relatando los hechos con dolorosa dignidad. La frase sobre la pensión, la coacción para firmar los papeles de la casa, el colchón en el lavadero. Su verdad fue silenciosa, pero resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. El punto de inflexión, el momento que rompió la columna vertebral de la defensa y selló el destino de esa batalla, llegó en forma de una pequeña figura con un lazo en el pelo. Cuando Omar llamó a Juana a declarar, el abogado de Roberta y Damián intervino protestando vehementemente por la manipulación de una menor. La desesperación en su objeción solo reveló el miedo a la verdad que la muchacha llevaba dentro. La jueza, una mujer experimentada y de ojo perspicaz, llevó a cabo la conversación con la niña en 1960. Su despacho, de manera informal, lejos de la presión del tribunal.
ella preguntó suavemente: «Juana, ¿te gusta tu abuela?» «Amo a la abuela», respondió la niña sin dudarlo. «¿Y dónde duerme?» «En el suelo del lavadero, porque mami cogió su habitación». El juez luego hizo la pregunta final, la más importante: ¿tus padres cuidan bien a tu abuela? La respuesta de Juana fue una flecha de claridad que cortó todas las mentiras y pretextos legales. Mamá es mala con ella, pelea y le quita la comida a la abuela. Papá solo observa y no hace nada. Esta simple frase, solo mira y no hace nada, fue la condena final a Damián, quizás más poderosa que la acusación de crueldad contra Roberta. En ese momento, la guerra terminó. La verdad, pura e inmaculada, había sido dicha, y no había argumento en el mundo capaz de refutarla. La decisión del juez fue más que una decisión legal. Fue una lección moral impartida con la autoridad de alguien que no solo se preocupa por la ley, sino también por la decencia humana. La decisión devolvió a Estefanía el derecho a su habitación, el control pleno e irrestricto sobre su pensión y sus finanzas, e impuso una clara orden de respeto que, en la práctica, funcionó como una mordaza a la hostilidad de Roberta. Pero el juez fue más allá, dirigiéndose directamente a Damián con palabras que pesaron sobre el silencio del tribunal. Un hombre que honra a su padre y a su madre construye su legado sobre roca. Un hombre que los abandona en la tormenta construye su casa sobre arena. En ese momento, el muro de negación de Damián finalmente se derrumbó. Ya no veía abogados ni un pleito, sino el rostro de su hija en el estrado y el de su madre, envejecido por el dolor que había causado. Bajó la cabeza y lloró, el grito silencioso y convulsivo de un hombre que finalmente veía al monstruo en el que se había convertido. Para Estefanía, las lágrimas que fluyeron fueron de liberación, un diluvio que lavó meses de angustia. La victoria fue real, pública e indiscutible. Sin embargo, al regresar a casa ese mismo día, Estefanía se enfrentó a una profunda y amarga verdad. La justicia puede reparar las leyes, pero no puede coser los pedazos de un corazón roto ni purificar un hogar contaminado. El membrete le garantizaba el derecho a esa habitación, a esa casa, pero la atmósfera era más irrespirable que nunca, cargada del rencor de Roberta y del silencio fantasmal de un Damián destrozado. Cuando entró en su antigua habitación, con la cama hecha y los muebles en su lugar, no sintió la alegría del regreso. Se sintió como si estuviera visitando una tumba, el mausoleo de una familia que había dejado de existir. Fue entonces cuando la verdadera revelación, la mayor victoria de todas, floreció en su mente. Se dio cuenta de que la batalla no era para recuperar esos muros, sino para recuperarse a sí misma. Y la nueva Estefanía, la mujer que sobrevivió al infierno y resucitó, ya no encajaba en ese lugar. La casa ya no era un símbolo de seguridad, sino un ancla del dolor. La verdadera libertad no consiste en quedarse, fue tener la fuerza para irse y empezar de nuevo, por elección propia. La decisión de irse, una vez tomada, inyectó a Estefanía una energía que no había sentido en años. Fue Francisca, la fiel artífice de su resurrección, quien canalizó esta nueva fuerza en un plan de acción. Pasó días investigando, no hogares de ancianos o centros de vida asistida que sonaban como sentencias de fin de vida, sino algo completamente distinto. Y lo encontró, un complejo de apartamentos moderno diseñado específicamente para personas mayores independientes, un lugar lleno de vida. Lo visitaron una mañana de primavera. Lo que Estefanía vio la dejó asombrada. No eran pasillos estériles con olor a desinfectante, sino jardines de flores, pequeños apartamentos con balcones soleados y áreas comunes llenas de actividad. Había un grupo de mujeres en una clase de yoga en el césped, un club de lectura debatiendo animadamente en un kiosco y el sonido de risas provenientes de una sala de juegos. Ella vio a personas de su edad no solo existiendo, sino viviendo con propósito y alegría, con la libertad de cerrar sus propias puertas y la oportunidad de encontrar compañía a solo unos pasos de distancia. En ese momento, ella no vio un lugar para envejecer, sino un lugar para florecer.
La casa que dejaría atrás no era nada comparada con ese universo de posibilidades. El día de la mudanza fue el verdadero cierre del capítulo más oscuro de su vida. Con la ayuda de Francisca y una radiante Juana, que parecía comprender la importancia de aquel éxodo, Estefanía empacó sus maletas selectivamente. Ella no estaba tomando una casa, ella estaba sanando los pedazos de una vida. Habían desaparecido las fotografías de su marido, sus herramientas de jardinería, los libros de recetas de su madre, pero los muebles pesados, la vajilla que había servido comidas amargas, todo quedó atrás. Mientras llevaban la última caja al coche, Damián apareció en la puerta, una sombra del hombre que había sido. Con los ojos hinchados y el cuerpo encorvado por la vergüenza, finalmente se acercó. «Mamá», comenzó con la voz quebrada, «perdóname, no sé dónde me perdí, cómo llegué a ser así. Empecé terapia. Necesito perdonarme». Estefanía miró a su hijo y por primera vez no vio ni al traidor ni al niño, sino solo a un hombre destrozado intentando encontrar el camino de regreso. Con la serenidad de quien ha caminado sobre el fuego, le tocó el rostro. «Perdón, hijo mío, no es una puerta que se abre, es un camino que se construye. Tú diste el primer paso, sigue caminando, por ti mismo». Ella no dijo perdono, sino que ofreció la esperanza de una futura reconciliación, con los términos ahora firmemente en sus manos. Cuando subió a su coche y se alejó, no miró atrás. Yo estaba mirando hacia adelante. La primera noche en su nuevo apartamento fue, en sí misma, una resurrección. El acto más simple, el de girar la llave en la cerradura desde dentro, estaba cargado de un poder extraordinario. Por primera vez en más de un año, tenía el control de su propio espacio, protegida no por muros de resentimiento, sino por una puerta que solo se abría a su voluntad. El silencio que la envolvía no era el silencio pesado y opresivo de su antiguo hogar, un vacío lleno de odio tácito. Era una quietud serena, un espacio sagrado donde finalmente podía escuchar sus propios pensamientos sin miedo al juicio o la crítica. Preparó té, no por rutina, sino como un ritual de celebración, y se sentó en el pequeño porche mientras se ponía el sol, sintiendo el calor en su rostro como una bendición. Esa noche, mientras yacía en una cama limpia y cómoda que era solo suya, no lloró ni de tristeza ni de alivio. Ella simplemente durmió, un sueño profundo e ininterrumpido, el tipo de descanso que solo la verdadera paz puede proporcionar. Era la paz de alguien que había sobrevivido a la guerra y finalmente había regresado a un hogar que, aunque nuevo, se sentía más suyo de lo que el antiguo se había sentido jamás en los últimos tiempos. En los días siguientes, Estefanía comenzó a explorar su nuevo mundo con la cautela de un animal salvaje que vuelve a aprender a confiar. Caminó por los jardines, observando las actividades e interacciones desde lejos, sintiéndose todavía un poco como una espectadora. Fue durante uno de esos paseos que una señora de cabello plateado y sonrisa fácil, que cuidaba un macizo de rosas, se volvió hacia ella y le dijo: «Son hermosas, ¿verdad? Me llamo Lucía. Eres nueva aquí, ¿verdad?». El enfoque fue tan genuino y sin pretensiones que tomó a Estefanía por sorpresa. Acostumbrada a interacciones cargadas de motivos ocultos, dudó un segundo antes de responder. Lucía, notando su vacilación, simplemente continuó hablando de las flores, del sol, y la invitó a tomar café al día siguiente. Aquella sencilla invitación, sin ninguna expectativa, fue el primer puente que Estefanía cruzó para salir de su isla de aislamiento. Decir sí, me encantaría, fue un acto de valentía, una decisión consciente de dejarse volver a ver, de creer que la bondad desinteresada aún existía en el mundo y que tal vez una nueva amistad podía nacer de las cenizas del viejo dolor. El café con Lucia se convirtió en una invitación a sumarse al club de jardinería del complejo, y fue allí, con las manos sumergidas en la tierra suave y húmeda, que Estefanía sintió que una parte de su alma, dormida durante mucho tiempo, despertaba. Durante los años de opresión, cada uno de sus gestos era vigilado y juzgado, e incluso el simple placer de cuidar un helecho en maceta le era robado, visto como suciedad innecesaria por Roberta. Ahora,
en aquel macizo comunitario, bajo el sol de la mañana, redescubrió una liturgia sagrada. Cada semilla que plantó fue un acto de fe en el futuro. Cada mala hierba que arrancó fue una purga simbólica de las heridas del pasado. Sus manos, las mismas que temblaron cuando firmó el documento que le arrebataba su hogar, ahora eran instrumentos de creación, de alimento, de vida. Lucía, a su lado, hablaba de flores y de estaciones, una comunicación sencilla y genuina que curaba más que cualquier terapia. Estefanía se dio cuenta que durante mucho tiempo habían tratado de convencerla de que ella era tierra infértil, inútil, agotada. Pero allí, al ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra que ella misma había preparado, supo la verdad. Ella era, y siempre había sido, un jardín. La prueba más vibrante de su nueva vida florecía con cada visita de Juana. El encuentro entre abuela y nieta, antes un acto de complicidad clandestina en un oscuro lavadero, ahora era una celebración a plena luz del día. La niña llegó al pequeño apartamento y lo llenó de una energía que era pura alegría, libre de la tensión que siempre la había rodeado. Ya no era necesario hablar en susurros ni ocultar gestos de cariño. Estefanía ahora podía enseñarle a su nieta a hacer galletas en aroma a canela y azúcar que flotaba en el aire. Era el perfume de la normalidad recuperada. Juntas instalaron una pequeña maceta en el balcón y Estefanía le mostró a Juana cómo cuidar esa pequeña vida, una lección que iba mucho más allá de la jardinería. Se trataba de responsabilidad, de paciencia, del amor que hace crecer las cosas. En una de estas visitas, Damián, que había traído a su hija, permaneció en la puerta, observando la escena con una mirada de profunda melancolía y pesar. Él vio la felicidad que su madre estaba construyendo lejos de él y comprendió que este santuario de paz era el resultado directo de su valentía para alejarse del caos que él había permitido. Él simplemente asintió, respetando el límite que ella había establecido, un silencio que era en sí mismo una petición de perdón. A medida que Estefanía prosperaba, el hogar que dejó atrás se convirtió en una cámara de resonancia de culpa y resentimiento. Sin su presencia para unir a Damián y Roberta en un propósito común de exploración, su alianza comenzó a desmoronarse, revelando las profundas grietas en su carácter. Damián, asistiendo a sus sesiones semanales de terapia, se vio obligado a enfrentarse al abismo de sus propias decisiones. La terapeuta lo guió por un doloroso camino de autoconocimiento, donde comenzó a comprender que su crisis financiera era solo el detonante de un fracaso moral que ya existía, una debilidad que Roberta, con su ambición desbordante, supo explotar con maestría. Cuando una noche intentó expresar una pizca de remordimiento diciendo «destruimos a mi madre», Roberta lo fulminó con la mirada. Para ella, la única víctima era ella misma, expuesta a la vergüenza pública. ¿Nosotros? No, ustedes, replicó ella con su veneno habitual. Tú, con tu debilidad, que no supiste controlarla, ahora cargas solo con la culpa. En ese momento, Damián comprendió que vivía con una mujer incapaz de amar ni de empatizar, y que el verdadero precio de la casa que ganaron era su propia alma. Mientras demolía su antigua casa, Estefanía se dedicó a construir una nueva, no solo con ladrillos, sino con experiencias. Impulsada por la vibrante amistad de Lucía, dio un paso que la anciana Estefanía nunca habría considerado. Se inscribió en la clase de baile de salón del complejo. La primera clase fue una mezcla de terror y emoción. Se sentía torpe, sus pies parecían no obedecer y su cuerpo, acostumbrado a encogerse, se sentía extraño ante la orden de expandirse, de moverse con la música. Pero entonces, en medio de un paso de bolero, algo se soltó. El instructor la hizo girar y por un momento ella cerró los ojos y se dejó llevar, no por su compañero de baile, sino por la alegría del movimiento mismo. Al final del giro, un tropiezo la hizo estallar en carcajadas, un sonido fuerte, genuino y libre que sorprendió incluso a ella misma. Era el sonido de una mujer que ya no tenía miedo de cometer errores, de parecer tonta. Era el sonido de la libertad. En esa clase, no,
solo estaba aprendiendo a bailar. Le estaba enseñando a su cuerpo y a su espíritu que, sin importar la edad o las cicatrices, siempre puedes aprender un nuevo ritmo, encontrar una nueva canción y reírte de ti mismo en el proceso. El castillo de naipes que Damián y Roberta construyeron sobre las ruinas de Estefanía estaba destinado a derrumbarse. La marcha de la matriarca quitó la viga principal que paradójicamente sostenía la unión enfermiza de la pareja. La gota que colmó el vaso fue cuando Damián, en un acto de valentía recién adquirido en su terapia, anunció que iba a vender la casa. «No puedo vivir aquí», confesó. «Esta casa está manchada por nuestra crueldad. El dinero será para un nuevo comienzo y una parte le pertenece por derecho a mi madre». Para Roberta, esa fue la máxima traición. No es la traición a una persona, sino la traición a un proyecto de poder. Su furia fue cataclísmica, pero por primera vez no tuvo eco en la cobardía de Damián. Él la miró, no con enojo, sino con fría claridad. «Yo era débil, Roberta, pero tú estás vacía. No te importa nadie, ni siquiera nuestra hija. Solo ves dólares y posesiones». La verdad, dicha en voz alta, rompió el hechizo. Sin poder sobre él, Roberta ya no tenía ningún interés en quedarse. Ella empacó sus maletas esa misma noche, yéndose no como esposa, sino como socia comercial cuya inversión había fracasado, dejando a Damián solo para lidiar con los escombros de una vida que él mismo había ayudado a demoler. Lejos de aquella implosión, Estefanía encontró una riqueza que ninguna cuenta bancaria podía medir. En una tarde tranquila en su apartamento, observando los pájaros en el jardín que ahora ayudaba a cuidar, una profunda paz la envolvió. Su relación con lo divino, que había pasado por la tormenta de la súplica y la duda, ahora se asentaba en un remanso de tranquila gratitud. Ella comprendió que la mano de Dios no la había abandonado en el lavadero. Se había manifestado en la férrea lealtad de Francisca, en 1900, la integridad de Omar, en el amor puro de Juana y, sobre todo, en la fuerza insospechada que él había sembrado en su propio corazón. Reflexionó sobre la paradoja de su nueva vida. Había perdido su casa, el mayor patrimonio material que tenía. A cambio, obtuvo paz mental, la libertad de ser ella misma, amistades verdaderas y una alegría de vivir que creía extinta. Ella era, en todos los aspectos importantes, una millonaria. Millonario en dignidad, en resiliencia, en amor propio. Había descubierto la gran verdad que tantos buscan en vano. El valor de una persona no reside en su utilidad para los demás, sino en su capacidad de ser guardián de su propia alma. Y esa es una fortuna que nadie puede robar ni malgastar. El camino hacia la reconciliación no comenzó con un gran gesto, sino con el susurro de una disculpa que se manifestó en acciones. Con Roberta fuera de escena, Damián inició un lento y humilde asedio al corazón de su madre. Comenzó con llamadas telefónicas esporádicas en las que no preguntaba nada, solo preguntaba por su día, por sus clases de baile, por las flores del jardín. Su voz era diferente, despojada de la arrogancia y la impaciencia de antes, teñida de un tono de respeto que Estefanía no había escuchado en años. Después de semanas de hablar, finalmente reunió el coraje para invitarla a tomar un café. Ella aceptó, eligiendo un lugar neutral, un territorio que no pertenecía ni a su doloroso pasado ni a su pacífico presente. En la mesa de la cafetería, el silencio hablaba más que las palabras. Damián no intentó justificarse. Él simplemente la escuchaba mientras ella hablaba de su nueva vida, y en sus ojos ella ya no veía al verdugo, sino al penitente, un hijo pródigo que aún no se atrevía a pedir volver a casa, pero que esperaba, a lo lejos, una señal de que el camino no estaba cerrado para siempre. El puente más sólido entre sus dos mundos, antes separados por un abismo de dolor, fue, como siempre, Juana. Las visitas de la nieta se convirtieron en el ritual sagrado que permitió una curación lenta. Damián la trajo, y cada vez se quedó un poco más. Al principio fue solo un gesto hacia la puerta. Luego, un vaso de agua en la cocina por invitación de Estefanía. En esos breves momentos, fue espectador de la nueva realidad de su madre. Vi los cuadros que había empezado a pintar en un taller de arte,
las fotos de ella sonriendo junto a Lucia y otros amigos, la vitalidad que irradiaba. Fue una visión humillante y redentora al mismo tiempo. Verla, feliz sin él, fue la prueba final de que su valor nunca había dependido de él. Y esa constatación lo liberó de la culpa de haberla destruido, porque ella se había negado a ser destruida. Juana, con su sabiduría infantil, naturalizó la presencia de su padre en aquel nuevo santuario. «Papá, mira el pastel que hizo la abuela», dijo, tirándole de la mano, obligándolos a compartir un momento de normalidad, una pequeña porción de una vida cotidiana que, con el tiempo, tal vez podría volver a ser completa. Los meses pasaron a este ritmo de acercamiento lento y cuidadoso, como dos naciones soberanas que restablecen relaciones diplomáticas después de una guerra devastadora. La conversación que sellaría la paz tuvo lugar una tarde lluviosa, en la comodidad del apartamento de Estefanía. Juana jugaba en su habitación y por primera vez Damián y Estefanía estaban realmente solos, sin la mediación del niño. Fue él quien rompió el silencio, su voz firme pero llena de una humildad a la que la terapia le había enseñado a acceder. Él no pidió perdón. En lugar de eso, hizo una confesión. Describió su miedo al fracaso, su vergüenza y cómo utilizó la presencia de su madre como pararrayos para su propia frustración y la ambición de Roberta. No fue su culpa, madre. Puede que la serpiente le haya ofrecido la manzana, pero la decisión de morderla fue mía. Mi silencio, mi cobardía, todo fue decisión mía. Estefanía escuchaba sin interrumpir, no con el corazón de una madre herida, sino con la sabiduría de un alma que ya había recorrido el desierto y encontrado el oasis. Ella entendió que su arrepentimiento era genuino, pues ya no estaba tratando de deshacerse de la culpa, sino de aprender a vivir con ella de una manera que lo convirtiera en un mejor hombre. Después de que su confesión quedó en el aire, Estefanía tomó la mano de su hijo. Su piel estaba fría, la de ella estaba cálida. Fue el encuentro del invierno del remordimiento con el verano de la superación. «Hijo mío», dijo con dulzura, «he aprendido en esta nueva vida que el perdón no es un regalo que damos a quienes nos han hecho daño. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Aferrarse al resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. He elegido vivir, he elegido la paz. Por lo tanto, no necesito que me la pidas, porque mi alma ya no puede soportar el peso de este dolor». Ella hizo una pausa, miró sus ojos ahora llenos de lágrimas y finalmente pronunció las palabras que lo liberarían. «Te perdono, Damián». El impacto de aquellas palabras hizo que Damián se encorvara, su cuerpo estremecido por un grito que era, al mismo tiempo, de dolor y de alivio insoportable. No fue un pase mágico que borrara el pasado, sino un permiso para comenzar a construir un futuro. En ese momento, la vieja dinámica de madre proveedora e hijo dependiente murió para siempre. En su lugar, nació una nueva relación entre dos adultos, marcada por el respeto, las cicatrices visibles y un amor que demostró ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo impensable. Han pasado 2 años desde el día en que Estefanía cerró la puerta a su pasado y abrió la puerta a su futuro. La mujer que ahora celebraba su 70º cumpleaños en su apartamento, bañado por el sol, era una obra de arte de su propia creación. Las paredes de la habitación estaban adornadas no solo con fotografías de Juana y su difunto esposo, sino también con sus propias pinturas al óleo, un talento que había descubierto en las clases de arte del complejo. El porche era una cascada de flores y el aire olía a pastel de maíz. Lucía y un pequeño grupo de queridos amigos cantaron «Feliz cumpleaños» en un coro desafinado y alegre. Damián, presente, cortó el pastel, con la expresión serena de un hombre que ha hecho las paces con sus demonios. Y Juana, ya preadolescente, corría por el apartamento con la misma libertad y alegría de siempre, vínculo vivo entre el pasado perdonado y el presente celebrado. Estefanía miró a su alrededor los rostros que componían su nueva vida, su verdadera fortuna, y una sonrisa de pura satisfacción iluminó su rostro. Ella no solo había sobrevivido, había aprendido a vivir de nuevo,
con más intensidad y sabiduría que nunca. En un momento de calma, mientras lavaban juntos los platos después de la pequeña fiesta, Damián mencionó, en voz baja y sin ningún rastro de placer, que había oído hablar de Roberta de un primo lejano. La suya no era la historia de un castigo divino ni de una tragedia espectacular, sino de algo quizás más triste, una lenta y gradual autoinmolación en el fuego de su propia amargura. Después de dejar a Damián, intentó acercarse a otros familiares, pero su naturaleza depredadora y su resentimiento intransigente rápidamente alejaron a todos. Sola, se mudó a otra ciudad, donde vivió una existencia aislada, una prisionera voluntaria en una fortaleza de orgullo herido, envejeciendo sin amigos, sin amor, y culpando al mundo entero por un vacío que era, de hecho, un espejo de su propia alma. Estefanía escuchaba en silencio, con el corazón libre de cualquier alegría vengativa. Había solo una tenue sombra de compasión. Ella bebió una taza, miró por la ventana la noche estrellada y dijo en voz baja, más para sí misma que para él: ojalá algún día encuentre la paz que tan desesperadamente busca. Fue la prueba definitiva de su curación. Era tan rica en espíritu que podía desear la paz incluso a aquellos que una vez habían intentado robarle todo. La historia de Estefanía encuentra su merecido descanso, pero su historia no termina aquí, porque el propósito de contársela en nuestro canal es que su viaje se convierta en una semilla en la tierra de sus propias vidas. La primera y más fundamental lección que nos deja es la peligrosa mentira del valor utilitario. A muchos de nosotros, como a Estefanía al principio, nos enseñaron que nuestro valor reside en nuestro rol, como madre, padre, proveedor, cuidador. Nos valoran por lo que hacemos, por lo que ofrecemos, por lo que necesitamos. Su historia es un grito de advertencia contra esta herejía. El momento en que Damián la redujo a su pensión fue la manifestación más cruel de esta mentira. Lo que ella nos enseña, con su resurrección, es que el valor de un ser humano no es una transacción, es un estado del ser. Es la dignidad inherente que nos dio Dios, una llama que no puede extinguirse por la ingratitud de los demás, a menos que nosotros mismos consintamos en avivarla. Tu valor no está en lo que tus manos pueden dar, sino en quién eres cuando tus manos están vacías. La segunda lección, igualmente poderosa, tiene que ver con la teología sagrada de los límites. La decisión de Estefanía de demandar a su propio hijo y posteriormente de abandonar la casa que había recuperado puede parecer, para algunos, actos de dureza. Pero las escrituras del alma nos enseñan que el amor propio es el fundamento de todos los demás amores. Establecer un límite, decir basta, no es un acto de guerra, sino un acto de suprema autodefensa espiritual. Se trata de delimitar el terreno sagrado de tu propia cordura y decir al invasor, no pasarás de aquí. Esto contrasta con el viaje de Roberta, que nos enseña sobre la naturaleza del verdadero encarcelamiento. Estefanía fue puesta en una prisión física, el lavadero, pero su alma luchó por liberarse. Roberta, por otro lado, vivía en una prisión sin rejas, la mazmorra de su propio resentimiento, orgullo y amargura. Y la puerta de esta mazmorra, como la de todas las prisiones autoimpuestas, solo podía abrirse desde dentro. Ella eligió permanecer cautiva. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿de cuyas rejas somos nosotros mismos carceleros? La saga de Estefanía trata de la verdadera economía del perdón. Vivimos en una cultura que a menudo predica el perdón barato, una absolución instantánea dada sin la condición previa del arrepentimiento, como si fuera la obligación de la víctima apaciguar la situación. Estefanía nos enseña la teología de un perdón costoso, un perdón que tiene valor. Ella no se lo concedió a Damián en el apogeo de su crueldad, ni cuando simplemente se sentía culpable. El perdón solo fue posible cuando su arrepentimiento dejó de ser una emoción y se convirtió en una acción continua, terapia, respeto a sus límites, confesión honesta. Y lo más importante, nos muestra que el perdón, en su esencia más pura, no es para el otro, es para nosotros. Es el acto final de soberanía sobre nuestra propia alma, la decisión de dejar de beber el veneno del resentimiento. Al perdonar a Damián,
Estefanía no liberaba a su hijo de la culpa, se estaba liberando de la cadena que la ataba al dolor que él le causaba. Ella no lo perdonó como víctima, sino como matriarca de su propia paz interior. En definitiva, la historia de Estefanía es un evangelio vibrante contra la tiranía de la edad y la mentira del punto. ¿Cuántas veces hemos escuchado o creído que después de cierta edad, después de una gran pérdida, después de una traición devastadora, la vida esencialmente termina? ¿Que lo que queda es solo un epílogo, una lenta espera hasta el final? Estefanía, sobre el colchón del lavadero, era el retrato de esta creencia. Una mujer enterrada antes de morir, pero su viaje demuestra que la capacidad humana para reinventarse es infinita. Aprender a bailar a los 70 años no es solo un hobby, es un acto teológico. Es la declaración de que el cuerpo todavía puede aprender la alegría, que el espíritu todavía puede encontrar un nuevo ritmo. Es una prueba de que nunca es demasiado tarde para plantar un nuevo jardín, pintar un nuevo lienzo y construir una nueva comunidad. Su historia es un monumento a la esperanza y nos dice que nuestras vidas no son un solo libro que, una vez manchado, se arruina. Son toda una biblioteca y en cualquier momento, por terrible que haya sido el capítulo anterior, tenemos el poder divino de coger un nuevo volumen y empezar a escribir una nueva historia. El viaje de Minna Steenson. Estefanía, que comenzó con la pérdida de un hogar, culminó con la adquisición de un imperio de autoconocimiento, resiliencia y paz. Ella nos enseña que a veces es necesario que las estructuras externas de nuestra vida se derrumben para que finalmente podamos descubrir la fortaleza indestructible que existe dentro de nosotros. Perdió el título de propietaria, pero ganó el de soberana de su propia existencia. Perdió un hijo por la avaricia, pero recuperó un hombre a quien amar en 1900, términos mucho más verdaderos y sólidos. Su historia es una prueba definitiva de que la verdadera riqueza no se acumula, se gana. Se logra con el coraje de decir no, la sabiduría de alejarse, la fuerza de perdonar y la audacia de empezar de nuevo, sin importar cuántas cenizas haya que barrer. Estefanía se convirtió en la verdadera millonaria, no cuando firmó papeles en una notaría, sino cuando firmó el decreto de su propia libertad emocional y espiritual. La historia de Estefanía, un testimonio del espíritu humano. Que su viaje sirva de espejo para el tuyo, que su coraje para poner límites inspire tus acciones y que su capacidad de perdonar y reinventarse te dé esperanza en tus noches más oscuras. Recuerda siempre, la casa más importante a proteger no está hecha de ladrillos, sino de dignidad. El mayor legado que puedes dejar no son posesiones, sino un ejemplo de resiliencia. Y la mayor fortuna que jamás poseerán está guardada en la bóveda de sus propias almas. Si esta historia te conmovió, deja un like para que llegue a más personas, compártela con alguien que necesite un poco de luz y suscríbete a nuestro canal, Contado por una Millonaria. Hasta la próxima, cuidad bien vuestras invaluables fortunas.